Reanudamos la audiencia. Tiene uso de la palabra en representación de la parte reclamada, don Javier Naranjo Solano. Muchas gracias, señor ilustre. Y con la venia de este ilustre Tribunal Ambiental, vengo a alegar en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, solicitando desde ya sean rechazadas todas las alegaciones vertidas por las partes en razón de los siguientes argumentos de hecho y derecho que a continuación voy a exponer. Antes de entrar al fondo del asunto, es muy relevante para el Servicio de Evaluación Ambiental dejar claro que existen infracciones a las normas del silencio administrativo y que dichas infracciones del silencio administrativo constituyen una falta de legitimidad activa de los reclamantes en relación a información que aquí no se ha dado por los reclamantes. Y para ello, analizaremos brevemente en qué consiste el silencio administrativo. En primer lugar, el artículo 64, 65 y 66 de la Ley 19.880 son aquellas que regulan esta materia. En particular, el silencio negativo, que es lo que aquí nos tiene reunidos y lo que estamos litigando, establece en su inciso primero cuáles son las causales o motivos que dan origen al silencio administrativo. Respecto de esta reclamación en particular, el inciso primero señala lo siguiente: se aplicará en los casos en que la Administración actúe de oficio cuando deba pronunciarse sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos, es decir, sobre la situación de autos. Y el inciso segundo señala cuál es el requisito para que sea efectivo el silencio negativo. Dicho requisito señala la ley lo siguiente: en los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se certifique que la solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal. El certificado se otorgará sin más trámite, entendiéndose que desde la fecha en que ha sido expedida empiezan a correr los plazos para interponer los recursos que procedan. Atendido que la norma no es muy profunda y es difícil un poco analizar solo con el tenor legal de cómo funciona el silencio negativo en el ordenamiento jurídico chileno, buscando un poco de doctrina, sin en España, porque el texto de la ley española, a pesar de que Chile se inspira en ella, no es igual. En Chile, el profesor Gabriel Boxán, en su texto El silencio administrativo en el derecho chileno, analiza el silencio negativo. ¿Y qué es lo que señala el profesor Boxán, doctor en Derecho en la Universidad de París? Señala que en cuanto a los requisitos exigidos por la ley para que el silencio produzca efectos, esta certificación debe efectuarse solo por el órgano competente perteneciente a la Administración, y no por la Contraloría y no por los tribunales de justicia. Se fundamenta en esto el profesor Boxán en el fallo Jofré Marchant del año 2005 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Dicho fallo, hasta el día de hoy, ha marcado precedentes en todo aquello que se refiere al silencio negativo. ¿Y qué es lo que señaló la Corte de Apelaciones en su considerando quinto ya en el año 2005? Cito: que en lo atinente a la aplicación de la Ley 19.880, cabe señalar que las situaciones tanto del silencio positivo como del silencio negativo deben ser resueltas por la autoridad administrativa, dictaminando lo que en derecho corresponde, sea para el silencio positivo o sea para el silencio negativo, no estando dentro de las facultades del tribunal intervenir en las gestiones previas a la resolución que se dicte, cuyo pronunciamiento corresponde a la autoridad administrativa de conformidad a las citadas disposiciones. Ello fue confirmado por la excelentísima Corte Suprema el día 3 de abril del año 2006 bajo el rol 780 del año 2006. Es decir, la ley nos señala que debe certificarse, la doctrina deja claro que ello debe ser a través de la autoridad administrativa y los tribunales de justicia ya desde el año 2005 vienen señalando en forma uniforme que esa certificación corresponde a la administración. Es decir, el único que exclusivamente podía certificar el silencio administrativo era la autoridad, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental. Sin embargo, en el caso de Marras, el Servicio de Evaluación Ambiental nunca lo certificó, nunca se ha certificado el silencio administrativo. Eso fue corroborado por este ilustre tribunal en la resolución que rola las fojas 240 de este expediente, cuando en esta misma resolución el tribunal da por certificado el silencio, sin que esta parte lo haya hecho, y lo da fundamentado en las razones que esa resolución cita y que no vale la pena, porque todos la conocemos, entrar a analizar. Y en ese sentido, si esta autoridad no certificó el silencio, no pudiendo hacerlo nadie más, no existe el primer presupuesto que requiere la ley para recurrir de legitimidad activa. Para recurrir, en este caso, de la reclamación, y por tanto no hay legitimidad activa. Si no hay legitimidad activa, no es posible la reclamación. En este mismo orden de idea, la Contraloría General de la República, que a través de sus dictámenes establece verdaderas leyes para la Administración, ha venido ordenando esta situación desde ya hace bastante tiempo. El primer dictamen relevante al efecto es el dictamen 64.972 del año 2009, que en lo referente señala lo siguiente, cito nuevamente:
En el mencionado artículo 65 de la Ley 19.880, para que el silencio negativo produzca sus efectos, es necesario que el interesado requiera de la autoridad competente, es decir, el Servicio de Evaluación Ambiental, la certificación de que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal, debiendo otorgarse dicho trámite sin más trámite. Por tanto, la autoridad administrativa se encuentra solo facultada para proceder a la emisión del certificado. Es decir, nuevamente, ¿qué es lo que dice la Contraloría? Que solo la Administración podía certificar el silencio negativo. Exactamente el mismo tenor, el dictamen 69.448 del mismo año 2009. Otro dictamen relevante, y sin ánimo de querer ser majadero, pero es relevante para lo que aquí se plantea, está el dictamen 31.821 del año 2009 también, el que señala al respecto. Se instruyó al interesado para que se requiera directamente a la autoridad competente la certificación acerca del transcurso del plazo. Dicho certificado debe resolver el asunto que es objeto del procedimiento administrativo. Dictamen 76.797, ya del año 2013, es decir, más reciente. Señala la Contraloría: del mismo modo, resulta pertinente anotar que la jurisprudencia administrativa, contenido entre otros el dictamen 69.448 del año 2009, ha manifestado que desde la época en que se solicita la certificación, la autoridad queda inhibida de seguir conociendo, estando facultada solamente para proceder sin más trámite a expedir el respectivo certificado. En el fondo, sus señorías ilustres, para nosotros, para el Servicio de Evaluación Ambiental, es muy relevante hacer ver este punto, que solo el del Servicio de Evaluación Ambiental era quien tenía competencias para certificar el silencio negativo. A ningún otro pretexto se podría otro organismo entender que el certificado lo podía emitir. En este sentido, citando al profesor Alejandro Vergara Blanco, el silencio, señala, casi nunca va a reemplazar a los actos administrativos complejos, sobre todo en aquellos en que es necesario el aporte discrecional y el aporte técnico, situación de autos. ¿Y qué es lo complejo de esta situación? Que todas estas alegaciones que las reclamantes hacen pudieron ser resueltas a través de las reclamaciones al director ejecutivo. Pero, sin embargo, por un error interpretativo, constitucional y legal de las normas, ellas insisten en que tienen la legitimidad activa. Como veremos, ello no es así. Porque como primero estamos dejando de manifiesto, el Servicio de Evaluación Ambiental no certificó el silencio administrativo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Porque esto no es majadero, esto no es arbitrario, esto tiene una fundamentación. La primera fundamentación es constitucional. La fundamentación está en el artículo 76 de nuestra Carta Fundamental. Luego está la fundamentación legal, artículo 54 de la Ley 19.880, inciso final, que atiende a la pretensión, no a las partes, a las pretensiones, y señala la norma. Inciso final: si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración debe inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión. Es decir, las reclamantes, el día 7 de junio del año 2013, presentan el recurso de protección, y eso significa que inmediatamente entonces la Administración queda inhibida, sin necesidad de dictar ningún acto administrativo. Porque el acto administrativo que aquí se deduce es simplemente una certificación de esta obligación legal, que además tiene un componente constitucional, como ya se ha hecho. Es decir, el solo hecho de la interposición del recurso de protección inhibió a la Administración de seguir conociendo, no pudiendo ni certificar, ni admitir trámite, ni realizar ningún otro trámite respecto al procedimiento de reclamación, que es lo que aquí se hizo. A juicio del Servicio de Evaluación Ambiental, esto se justifica porque las normas son de orden público. Porque evidentemente lo que hace estas normas de evitar conocer, lo que buscan es proteger la supremacía constitucional. Y por tanto, si se protege la supremacía constitucional, se le da certeza y seguridad jurídica a todos los ciudadanos, digamos, respecto al Estado de Derecho. Tanto es así, señoría ilustre, bien digo, que la excelentísima Corte Suprema, cuando resolvió en sentencia definitiva los recursos de protección iniciados por las mismas reclamantes, señaló en forma expresa en su considerando primero lo siguiente. Últimas frases del considerando primero. Toda vez que existen reclamaciones administrativas pendientes de decisión ante el director ejecutivo del SEA, son suspendidas por la sola interposición de la acción constitucional. ¿Qué nos dice la excelentísima Corte? Que es finalmente donde claramente terminaremos de resolver esto. Es que la sola interposición del recurso de protección, que es del 7 de junio del año 2013, suspendió el procedimiento de reclamación. Ahí se paró. Por tanto, exactamente ese día, el Servicio de Evaluación Ambiental nada podía hacer. Nada. Ni certificar, ni admitir la tramitación, ni nada. Se detuvo el procedimiento administrativo con la sola interposición del recurso de protección. Lo señala la Constitución, lo señala la ley y lo señala la jurisprudencia. Y lo señala, fíjese, la jurisprudencia respecto de estas mismas partes. Entonces el asunto es claro. Y fíjese, más aún, el procedimiento sigue suspendido. Y sigue suspendido porque estamos litigando aquí.
Si esta reclamación se hubiera rechazado, desde ya, por inadmisible, las dos reclamaciones, el procedimiento a lo mejor estaría siguiendo su curso. Pero como seguimos litigando, no hemos podido el Servicio de Evaluación Ambiental, en este caso el director ejecutivo, entrar a conocer de las observaciones de los participantes ciudadanos. Más aún, profundizando un pequeño punto más sobre este punto. El recurso de protección fue presentado el día 7 de junio del año 2013. La primera reclamación que ingresa al Servicio de Evaluación Ambiental es exactamente del mismo día, 7 de junio del año 2013. Es decir, el mismo 7 de junio se presenta la reclamación y el recurso de protección. Y la persona que solicita la certificación del silencio negativo ingresa días después de haber presentado el recurso de protección, ingresa el día 19 de junio. O sea, más encima ingresa ya suspendido el procedimiento e ingresa su reclamación. Y más encima, durante la suspensión del procedimiento, solicita que se certifique el silencio. Ello era imposible, jurídicamente imposible, constitucionalmente imposible. En conclusión, y de acuerdo al criterio de la Corte Suprema, a lo expuesto por esta parte, el procedimiento administrativo, como ella ha reiterado en forma reiterada, ha quedado suspendido desde el día de la interposición del recurso de protección. Ello de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley y de acuerdo a la jurisprudencia. En conclusión, sobre este punto, sus señorías ilustres, si el procedimiento administrativo ya se encontraba suspendido desde ese día, evidentemente no tenían la legitimidad activa para poder recurrir a este tribunal. Y mucho menos tienen la legitimidad activa entonces para solicitar la certificación del silencio. Se les cae el presupuesto inicial. Es decir, si ellas entraron a conocer esta materia, o sea, ellos presentaron su reclamación, lo hicieron vulnerando las normas que el Servicio de Evaluación debe respetar. No pudiendo certificar el silencio, no existe la habilitación legal para poder reclamar de autos. Eso constituye una infracción a las normas del silencio y, por tanto, constituye también una falta de legitimidad activa de las reclamantes. Respecto del otro argumento de forma, su señoría ilustre, este mismo tribunal la semana pasada, en el alegato de la causa Costa Laguna, rol R53, señaló en forma expresa, antes de iniciar sus alegatos, a las partes que iban a dar sus alegaciones, que el tribunal no estaba dispuesto a entrar a conocer del fondo de las materias que se estaban recurriendo vía invalidación. ¿Por qué? Porque la discusión debía versar única y exclusivamente respecto de la admisibilidad o la inadmisibilidad de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que no dio recurso a la invalidación. Eso lo dijo este mismo nuestro tribunal, hace una semana. En ese sentido, desde ya esta parte solicita que todas las alegaciones de nuestra distinguida contradictora sean desechadas en cuanto no se refirieron solo a la forma. ¿Por qué? Porque el acto que da origen a la reclamación, causa R37 y R60, son las admisibilidades o la inadmisibilidad que dictó el Servicio de Evaluación Ambiental por la falta de legitimidad del artículo 21 de la Ley 19.880. Pero, sin embargo, y previo a ello, esta parte además sostiene que el tribunal tampoco debiera haber entrado a conocer, porque el presupuesto del artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, citando la ley, dice lo siguiente: el Tribunal Ambiental es competente para conocer de las reclamaciones en contra de las resoluciones que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación de acto administrativo. Y fíjense ustedes que aquí ni siquiera se inició el procedimiento administrativo. Estamos en una resolución de admisibilidad, donde el Servicio de Evaluación Ambiental le dice a la actora, ¿sabe qué, señora? Usted no tiene la calidad de interesado del artículo 21 y, por tanto, usted no puede recurrir de la invalidación. Eso es todo. No hay inicio de un procedimiento administrativo. Ahora bien, clarificado el punto, relevante entonces será saber quiénes son interesados. Al respecto, y en materia ambiental, primero citaremos doctrina. El profesor Felipe Leiva estima en su texto el uso de la invalidación administrativa en la Ley 19.880 en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Estima que existen dos criterios para determinar quiénes pueden ser interesados para solicitar la invalidación. Cito: en este escenario, un primer criterio a considerar en el análisis de la legitimación activa es que el derecho o interés a acreditar necesariamente debe estar vinculado y circunscritos a aquellos en que el procedimiento administrativo en particular resguarda y afecta. Como ellas mismas señalaron, ellas recurren como profesoras de la Universidad de Chile. Es decir, el procedimiento nada tiene que ver con el procedimiento de evaluación ambiental. Luego continúa el profesor Felipe Leiva señalando lo siguiente: otro criterio a considerar en el análisis de la legitimación activa es si el interés o derecho invocado está efectivamente dentro de la esfera jurídica del interesado en la invalidación, de modo que la ejecución de la RCA afecte directamente al interesado en invalidarla. ¿Nos encontramos en esa situación? La verdad es que razonablemente no, señoría ilustre. Claramente, a las reclamantes de autos no reúnen la calidad de interesado. Tanto es así que este mismo ilustre tribunal ya zanjó el tema.
y señaló cuál es el interés que se requiere para recurrir por esta vía. Y fíjese usted que lo zanjó en la causa ROL R11-2013 de fecha 26 de junio de 2014. ¿Y qué señaló este ilustre tribunal? Lo señaló en el considerando 20º y 22º, que en lo relativo a esta materia paso a citar. Que conforme a lo señalado en las consideraciones precedentes, forzoso es concluir que SQM no acreditó suficientemente cuáles eran sus intereses individuales o colectivos de naturaleza ambiental afectados por la RCA del proyecto, tanto, requisito fundamental para cumplir con lo señalado en el número 3 del artículo 21 de la Ley 19.1880. 22º. La invalidación contenida en el artículo 53 de la Ley número 19.1880, siendo los criterios contenidos en el artículo 21 de esa ley, relacionados con las características del procedimiento de evaluación ambiental, los que deben concurrir para determinar si el solicitante de la invalidación cuenta con el interés de naturaleza ambiental que lo legitime para solicitarla. A confesión de parte, relevo de prueba, su señoría ilustre, viejo adagio del derecho. Fíjese que ellas reconocen en este alegato, reconocen en su invalidación que su interés no es ambiental y que su interés es académico. Ergo, no podemos darle lugar a su solicitud de invalidación. Más bien, creemos, con todo el respeto, que constituye nada más que una estrategia judicial para dar fuerza a su reclamación de la causa R35. No constituye un verdadero interés, sino que lo que hacen es presentar la invalidación para apoyar sus observaciones o alegaciones hechas en la causa R35. Y ello es un abuso del derecho y por tanto debe ser rechazado. Y volvemos a insistir, no tiene la legitimidad activa que exige la ley para poder recurrir, para poder ser reclamantes de autos. Ahora bien, atendido el transcurso del tiempo, intentaré entrar un poco más a los temas de fondo. Y lo primero que quiero señalar, su señoría, muy brevemente, a raíz de todas las alegaciones que hizo el Servicio de Evaluación Ambiental a otros subproyectos que obviamente no conoció, la verdad es que el Servicio de Evaluación Ambiental se le debe juzgar por aquello que conoció y no por aquello que no conoce. Y las respuestas que el Servicio de Evaluación Ambiental dio son aquellos, se refieren respecto a los antecedentes que tuvo a la vista. Por tanto, no es posible sostener una ilegalidad respecto al Servicio de Evaluación Ambiental si uno conoce respecto a otra situación. Ese es su trabajo. Está en la ley, artículo 86 de la Ley 19.1880. Entonces, no pretendamos justificar lo injustificable imputándole acciones ilegales al servicio que no ha cometido. El servicio evalúa en base a lo que tuvo a la vista y contestó en base a lo que tuvo a la vista. Si esa respuesta no satisface los intereses, por el motivo que sea, no se le puede acusar de ilegalidad, sino que responde en base a lo que sabe. Y esa es su tarea. En base a eso, y entrando un poco más al fondo, podemos agrupar las alegaciones en cuanto al fondo en dos tipos. Respecto al artículo 11, letra A, es decir, el riesgo para la salud, y respecto a la letra C del artículo 11, también respecto al medio humano. Sobre el particular, las observaciones PAC apuntan mayormente, como aquí se ha señalado reiteradamente, al tema del ruido. Y lo primero que tenemos que explicar respecto al tema del ruido, señor ilustre, para darle un poco más de componente técnico dentro de lo posible, porque como abogado, obviamente, los temas no los conozco mayormente, pero lo que he logrado entender es que respecto del ruido existen normas de ruido de fuente fija y existen normas de ruido de fuente móvil. Para la fuente fija se encuentra el Decreto Supremo 38 del año 2011 del Ministerio del Medio Ambiente y para las fuentes móviles Chile no tiene norma. Y por ello utiliza normas de referencia. ¿Cuál es la norma en este caso? La norma de la FTA, Federal Transit Administration. Además, las normas de ruido son normas de inmisión, es decir, se miden en el receptor y no en el emisor. Eso es lo primero que debemos tener claro respecto a las normas de ruido para poder comprender cómo se mide el ruido y no simplemente hacer caso a estas alegaciones que se hacen al aire. Así, respecto al Decreto Supremo 38, que es la norma de ruido que utiliza Chile para fuentes fijas, el proyecto F cumplió los parámetros, así lo dijo ¿quién? El Ministerio del Medio Ambiente, quien es el encargado de llevar a cabo la evaluación respecto de esta materia. Si el Ministerio del Medio Ambiente, que es Servicio Público en Competencia Ambiental, dio el ok, evidentemente el Servicio de Evaluación Ambiental no está entendiendo, justificando, viendo la razón de la materia, entiende que está correcto. Así, respecto al Decreto Supremo 38, solo se podía medir la construcción de estaciones, cocheras y de las vías férreas. Nada más, porque son fuentes fijas. Y sin embargo, cumple. Como bien señalaron, efectivamente se pusieron algunos muros para evitar ruido, ¿no es cierto?, para mitigar, pero sin embargo esos muros ya existían. En el fondo aquí se mejora la situación. No hay nada peor que eso. Pero respecto a la etapa de operación, se utiliza la norma de la FTA, ¿no es cierto?, la Federal Transit Administration. Dicha norma, como señalé, hay que clarificar respecto a lo primero. Es una norma de referencia, es una norma que no fue objetada durante la evaluación del proyecto por ningún servicio técnico,
me refiero a servicios públicos con competencia ambiental, no fue objetado por los observantes PAC, no fue observado por nadie, no fue objetado por nadie. Es decir, estamos de acuerdo en que la FTA es la norma idónea para medir, ¿no es cierto?, por fuentes móviles. Y fíjese que dentro de esa norma también cumple. Están los parámetros, están las mediciones, cumple. Entonces no se le puede imputar al Servicio de Evaluación Ambiental una ilegalidad respecto a ese punto. Si la tarea está hecha y la norma y el resultado de la medición es que cumple. Y en más, la norma de la FTA son tres columnas, por lo que me explicaron los técnicos, insisto en mi ignorancia, donde señala que no hay impacto o hay impacto significativo. Y fíjese usted que respecto de las mediciones calza justo en el límite entre que no hay impacto y hay impacto. Porque todos los proyectos que ingresan al CIA generan impacto, por algo ingresan. Si la importancia está en determinar la significancia del impacto. De acuerdo a la norma de la FTA, no hay significancia en el impacto. Es decir, cumple para ser aceptado o aprobado favorablemente respecto de esa materia. Es más, la modelación que presenta F, que consta en la adenda 2, se hace cargo de los trenes nocturnos. ¿Y por qué el Servicio de Evaluación Ambiental no contesta más allá respecto a los trenes nocturnos? Porque, como dije en un momento, el Servicio de Evaluación Ambiental solamente puede administrar el CIA respecto a los proyectos que entran a su conocimiento. Y F declara que su proyecto es solo transporte de pasajeros. Evidentemente no puede hacerse cargo del transporte de carga. Pero, sin embargo, F, la adenda 2, modela el ruido e incorpora los transportes de carga nocturna. Y también cumplen. Por tanto, su señoría ilustre, estamos dentro de norma y eso es lo que le compete al Servicio de Evaluación Ambiental, nada más. Y ello es jurídicamente correcto. Además, para determinar el riesgo a la salud, el Servicio de Evaluación Ambiental, dentro de sus competencias, establece guías de evaluación. Estas guías de evaluación establecen criterios meridianamente objetivos de cómo se debe evaluar. Citando esta guía, para determinar si existe un riesgo para la población, es decir, si es que nos encontramos en la circunstancia de la letra A del artículo 11, voy a citar la guía, señala cómo se determina un proyecto, puede generar riesgo a la salud. Y señala lo siguiente. En el CIA hay que distinguir dos escenarios posibles. El primero, en la cual existe una situación que ya generaba riesgo previo a la ejecución del proyecto, mismo caso de Marras. Y el segundo, cuando la ejecución del proyecto genera un riesgo que no existió. Lo cierto es que aquí el riesgo existe desde antes y en peores condiciones. Y dice la guía, en el primer escenario, es decir, cuando existe una situación que ya generaba riesgo previo a la ejecución del proyecto, caso de Marras, lo relevante en el CIA es evaluar si la ejecución del proyecto puede aumentar el nivel de riesgo preexistente, es decir, aumentar la posibilidad de generarse un efecto adverso sobre la salud de la población. Y lo cierto es que no fue así. Sí mejoraron las vías. O sea, las mismas imágenes que mostraron la contraria, se ve el estado en que eran, y si, de acuerdo a lo que la información que presenta F, existe un mejoramiento de ello. Se mejora efectivamente la seguridad de las personas. Entonces, claramente, sin ánimo de defender el proyecto, sino que la legalidad, existe un parámetro objetivo que sigue el Servicio de Evaluación Ambiental, y en ello se cumple. Respecto de medio humano, volvemos a insistir en el punto de la significancia, también existe la guía. La guía también nos permite determinar cuál es el criterio más menos objetivo que el Servicio de Evaluación sigue y que ha sido aceptado por todos los que participamos en esto, respecto de cuándo un proyecto afecta o no afecta significativamente ello. Y señala, como a modo de ejemplo, que la alteración significativa se produce por la pérdida, menoscabo o deterioro de un espacio territorial común. Y aquí eso no sucede, la vía ya existe. La vía no se interviene nada fuera de la vía. Además, pareciera ser que por las construcciones de pasos sobre nivel y cosas por aquí que efectivamente corresponden a un proyecto, o pareciera ser un distinto proyecto. Pero lo que compete al Servicio de Evaluación Ambiental, el proyecto se ejecuta por la vía que ya existe. Por tanto, tampoco, de acuerdo al criterio de la guía que se tuvo a la vista al momento de evaluar, habría una afectación significativa respecto al medio humano. Respecto al fraccionamiento, sus señorías ilustres, lo cierto es que el Servicio de Evaluación Ambiental, en el Ixara 1 y 2, la primera pregunta que hizo el titular, en ese momento proponente, fue respecto del fraccionamiento. El proponente contestó, el Servicio de Evaluación Ambiental creyó en lo que se le dijo y efectivamente sostuvo entonces que a su juicio no había fraccionamiento y continuó la evaluación sin mayores antecedentes. Ahora, ¿qué es lo que aquí se omite decir? ¿Qué es lo que aquí se olvida? Es que el artículo 11 bis de la ley 19.300 señala expresamente que el competente para conocer esta materia es la Superintendencia del Medio Ambiente, no el SEA. Y fíjese que los reclamantes lo saben, porque los reclamantes han presentado diversas denuncias a la Superintendencia del Medio Ambiente respecto del fraccionamiento. Por tanto, tampoco corresponde que se hagan ver acá estos puntos, porque corresponden a la Superintendencia, otro organismo del Estado, y que los reclamantes, insistimos, lo saben. Existe la primera denuncia del 19 de julio del año 2013 por fraccionamiento
y existen 2 denuncias del 22 de agosto del año 2013, todas presentadas en la Superintendencia del Medio Ambiente. Es decir, el servicio que, de acuerdo a la ley, corresponde conocer de las denuncias de fraccionamiento es la Superintendencia del Medio Ambiente, las reclamantes lo saben, esta parte lo sabe, la ley lo sabe, y fíjese más que este ilustre tribunal también lo sabe. En la causa R57, respecto de la admisibilidad o no de una reclamación contra el Servicio de Evaluación Ambiental, por la unanimidad de los miembros de este ilustre tribunal, sentenció lo siguiente. En efecto, la ilegalidad denunciada por los reclamantes de autos consistiría, según sus propios dichos, en el fraccionamiento de los proyectos, en este caso era línea de transmisión eléctrica y subestación eléctrica Chicureo, con el fin de eludir evaluación ambiental de esta última. La misma alegación que hacen los reclamantes en este extrado. Continúa el fallo. Conforme al artículo 3, letra K, de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, la LOSMA, dicho organismo tiene entre sus funciones y atribuciones la de obligar a los proponentes, previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental, a ingresar adecuadamente al CIA, cuando estos hubieran fraccionado sus proyectos o actividades con el propósito de eludir o variar a sabiendas el ingreso al mismo. Continúa el fallo. De este modo, lo anterior no puede ser alegado como parte del artículo 17.9, que otorga competencia a los tribunales ambientales, ya que la ley ha señalado expresamente un organismo competente para ello, distinto a esta magistratura. Por tanto, por la unanimidad de los ministros, declara inadmisible por incompetencia la reclamación de los señores de la Hacienda Chicureo. En el fondo, señor ilustre, lo que queremos dejar claro es que las alegaciones aquí vertidas parecen ser siempre oposiciones al proyecto más que fundadas en derecho. Como hemos dicho, como hemos visto, existen graves infracciones al silencio administrativo, amparadas por la Constitución, amparadas por la ley y por la Corte Suprema, es decir, el procedimiento se encontró suspendido desde la sola interposición del recurso de protección, es decir, desde el día 7 de junio del año 2013 está suspendido hasta el día de hoy, lo que ha impedido entonces a esta administración seguir conociendo las reclamaciones. Que las reclamantes de las causas R37 y R60 no tienen el interés que acreditan tener, como dije hace un momento, confesión de parte, realidad de prueba, el interés es académico, no es ambiental, y que respecto a las alegaciones de fondo, el Servicio de Evaluación Ambiental, con los antecedentes que tuvo a la vista, con los aportes de los organismos técnicos que existen al efecto, los servicios públicos con competencia ambiental, estimó suficiente la información y se calificó favorablemente el proyecto. Que no hay fraccionamiento, y si lo hubiera el servicio competente es la Superintendencia del Medio Ambiente, no es el CEA, no es este tribunal. Y por tanto, no falta ni información relevante ni esencial. Por todo, su señoría ilustre, esta parte viene a solicitar, se ha rechazado entonces en todas sus partes las alegaciones en cuanto a lo que dice manifestado. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Naranjo. En representación del tercero coadyuvante, el abogado Javier Vergara. Muchas gracias, señor presidente. Vengo a alegar ante este ilustre tribunal por la empresa Ferrocarril del Estado, solicitando que se rechacen en todas sus partes, tanto las reclamaciones como las solicitudes de invalidación presentadas por los reclamantes y por los terceros coadyuvantes, así como las profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile que solicitaron la invalidación. Antes de entrar en mi alegato, como lo tenía preparado, señor presidente, quiero hacer una respuesta a este llamado tan enérgico que han hecho las distintas partes respecto de la falta de justicia ambiental. Me dicen que fue Napoleón el que dijo, vamos despacio que tengo prisa. Pues bien, si hemos tenido este nivel de complejidad y de confusión y todavía existe para resolver estas causas, tiene que ver precisamente con la estrategia procesal que han tenido las contrapartes, que han eludido el seguimiento de la institucionalidad ambiental definida por la ley. Lo que han intentado una y otra vez es salirse de la institucionalidad, primero interponiendo recursos de protección, mientras a la vez tenían recursos administrativos, posteriormente solicitando invalidaciones mientras tenían recursos administrativos y posteriormente presentando reclamaciones mientras todavía estaban pendientes de recursos administrativos respecto a una protección en que saben, como profesores que son, cuál es la práctica habitual del CEA respecto de recursos de protección invalidados. Interpuestos. Y por lo tanto han sido ellos los que han definido una estrategia que ha dilatado la resolución de este tema. No ha sido el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que debe someterse al derecho administrativo, no solo a las normas y a los principios de derecho ambiental, es un órgano público. No es un amigo, no es una entidad no gubernamental y no es tampoco un órgano académico, es un órgano público que se somete a las normas de derecho administrativo. Y por lo tanto, no ha sido el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental el que definió la estrategia procesal en esta causa. Han sido las partes que han litigado en diversos escenarios, algunos incluso que no conocemos acá, en la Corte de Apelaciones de San Miguel, también recursos de protección, en la Superintendencia de Medio Ambiente, como se citó, y por lo tanto, la demora no se debe
a una falta de diligencia, se debe a una equivocada estrategia procesal de la cual ni el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental ni esta parte son responsables. Y por lo tanto, cada parte debe hacerse responsable de las estrategias que siguen. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un proyecto, que es el proyecto de mejoramiento integral de la infraestructura ferroviaria de tramo Santiago-Rancagua, que se sometió a evaluación de impacto ambiental por ferrocarriles. ¿Cuáles son los recursos que se han presentado, señor presidente? Voy a tratar de... Vamos a decir que mis habilidades en esto no son las mayores. Para lograr entender qué es lo que tenemos acá. Tenemos, señor presidente, varios recursos presentados en sede administrativa. Doña Cecilia Benimeli y don Orlando Enrique Gálvez son representados por los abogados terceros coadyuvantes aquí presentes de FIMA. Todos los otros recurrentes son representados por la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile. Y solamente los últimos 4 son del Comité de Allegados Los Sin Tierra, que han presentado este reclamo. Esto es importante, señor presidente, porque el recurso de la Universidad de Chile, el recurso ante la dirección ejecutiva, fue por todos los que ellos tienen poder, que son los que están en amarillo y los que no tienen color. Pero solo presentaron este recurso, este reclamo ante este tribunal por ellos 4. Respecto a los otros, no sabemos qué estrategia esperaremos a futuro respecto a ellos. Lo más probable es que alguna sorpresa tendremos. Y eso quiere decir, tenemos alguna discusión respecto a cuál es la estrategia procesal en este sentido. Debemos decir, además, que quien solicitó la solicitud de silencio administrativo fue doña Catalina Huerta, quien no reclamó en esta causa. No tiene mucho sentido esta estrategia que han interpuesto las partes. Ahora, después vamos a volver a los temas de legitimación. Voy a seguir el orden que siguieron los recurrentes respecto a estos temas, señor presidente. Pero voy aquí a ir muy corto porque doña María Nora me acortó el alegato en esta materia, porque efectivamente lo que estamos discutiendo es las observaciones ciudadanas presentadas por el Comité de Allegados a Los Sin Tierra. No estamos discutiendo, como se hizo en el reclamo, todas las observaciones ciudadanas de todos los reclamantes, que era lo que contiene el reclamo. Estamos discutiendo solo estas 2 observaciones. La primera dice relación principalmente con el paso Las Ovejas, que dice relación con la conectividad, perdón, la primera con el ruido y la segunda con la conectividad derivada del paso Las Ovejas. Esas son las observaciones. Y esto es importante, porque la ley 19.300 señala cuál es el objetivo de este recurso de reclamación. Es hacerse cargo de las observaciones ciudadanas. No es hacerse cargo de toda la evaluación ambiental. Es hacerse cargo solo de las observaciones ciudadanas. ¿Cuál es el deber del SEA? Hacerse cargo de las observaciones. Y son esos ciudadanos respecto de los cuales no se ponderó adecuadamente sus observaciones quienes podrán reclamar. Pues bien, aquí tenemos un tema de ruido y un tema que dice relación con el paso de Las Ovejas, que se llama. La evaluación técnica respecto del tema de ruido que está puesta, debemos entender también en el contexto. Tenemos del orden de casi 200 observaciones ciudadanas, acá no hubo un ocultamiento de la participación ciudadana, casi 200 personas, no son las 200 personas ni mucho menos las que han reclamado en esta causa, es un grupo menor, las que han interpuesto un reclamo administrativo o que han persistido en ellos, y hace un análisis de ruido. Y como bien se dijo anteriormente, el análisis de ruido tiene que ver con las horas diarias y con las horas nocturnas, y se hace un análisis, la evaluación es muy sofisticada, y no solo en la adenda 2, en la adenda 1, en la adenda 2 y en la adenda 3, se hace un profundo análisis de ruido, tanto de la aplicación de las normas del Decreto Supremo 38 respecto de fuentes estacionarias, como en esto corrijo al abogado del SEA, de lo que llamamos las fuentes lineales. En este caso, las fuentes del tren no son propiamente el ruido de cada tren como fuente móvil, sino que la fuente lineal, la existencia de la línea de tren que se hace según los estándares de la Federal Transit Department, que asume 2 elementos, los temas de riesgo, pero también asume además los usos de suelo de la zona. Define los niveles en función del uso de suelo. No es que le sea absolutamente neutral cuál es el uso de suelo de la zona y permite, por lo tanto, ciertos niveles de excedencia o de no excedencia en función de los usos de suelo. Pues bien, en función de ese, niveles de excedencia o no excedencia, se llegaron a ciertas conclusiones respecto de los niveles de ruido. Y respecto a los niveles de ruido, se dijo que en el tramo Santiago-Nos habrá una reducción promedio de ruido del torno de los 2 decibeles. Esto no es poco, porque en decibeles, en materia de ruido, los niveles no son lineales, sino que son logarítmicos, y por lo tanto, cada 3 decibeles es el doble de intensidad.
Por lo tanto, no es poco hablar de 2 decibeles menos de ruido. En el tramo Santiago-Rancagua, el nivel de descenso es de 6 decibeles. Y esto es no solo por los trenes, que ustedes los ven ahí, efectivamente son bien bonitos, sino que porque además la construcción de la línea férrea tiene un estándar que permite menos ruido. La principal evaluación es que esta línea férrea pretende menos ruido. Segundo, se dice, y también se comentó en la evaluación, que no se había incorporado la evaluación de ruido de los trenes o de la renovación del material ferroviario. Lo que es cierto, ese es el discurso, debo reconocerlo, de la evaluación ambiental, pero en materia de ruido, que es el tema relevante de la renovación de material ferroviario. ¿Para qué nos importa si se cambian los trenes? Para el ruido. Se incorporaron el análisis de ruido y se usó como referencia, no análisis teórico, se usaron los niveles de ruido que tiene Merval en Valparaíso con los mismos trenes. Y por lo tanto, no es que se analizaron solo los ruidos de la construcción, no. Se analizaron los ruidos de la construcción y de la operación. Y se analizaron en términos reales, utilizando mediciones con trenes similares, en sistemas ferroviarios similares, y en función de eso se llegó a conclusiones respecto de normas de referencia que se utilizan en función de la normativa vigente para definir que en materia de ruido no existían impactos significativos y por lo tanto no requería presentarse un estudio de impacto ambiental. Respecto del punto ferroviario, yo quisiera decir que en el anexo 2 y en el anexo 3, en el tema de los trenes de carga, se discute el tema de los trenes de carga. Porque se le pregunta, acá el SEA no se limitó a decirnos qué iban a hacer con los trenes de carga, no, se pidió que se evaluara y en definitiva se definió la limitación respecto de cuáles son los niveles de ruido existentes con los niveles de carga y por lo tanto, de hecho, lo que se hace es una especie de línea base respecto de los niveles de carga y por lo tanto eso puede tener consecuencias futuras. En la medida que haya modificaciones tendrá que analizar si se debe someter o no a evaluación de impacto ambiental en función de los niveles existentes. Y por lo tanto no es que haya sido baladí, que no haya tenido nada que ver y que no se hayan analizado los temas de transporte de carga nocturno esencialmente. Es un tema realmente desarrollado. Respecto a los pasos peatonales, efectivamente EFE señaló que respecto de los pasos peatonales no eran parte de la evaluación ambiental y acompañó una lista de cuáles eran los pasos peatonales actuales y cuál era la situación que iba a tener, que iba a quedar cuando tuviéramos la situación definitiva respecto del proyecto de confinamiento construido. Y en esa, lo que queremos decir que en eso se incluyó el paso a las ovejas y señaló que el paso a las ovejas, que era la otra observación ciudadana de este grupo, iba a ser desnivelado, iba a pasar bajo nivel, ya no recuerdo si bajo nivel o sobre nivel. Y por lo tanto, también se contestó respecto de eso, se dijo, miren, respecto de esto, no es parte de este proyecto, pero en la discusión, cuando se presentaron los proyectos, se señaló que este era un paso desnivelado y estoy acompañando, este es el paso a las ovejas tal como se va a construir. Ahora bien, ¿cuáles son los otros temas? Y quiero tocar aquí, voy a entrar un poco en los aspectos de fondo de la invalidación, señor presidente, porque son muy similares a los aspectos de fondo de la reclamación. Nosotros creemos que no se deben tocar los aspectos de fondo respecto de los otros temas que se tocaron en la reclamación, que no tenían que ver con las observaciones de estos ciudadanos que fueron los que presentaron este reclamo. Pero sí debemos decir que, para despejar dudas, se señaló que este proyecto se ejecutaba en sitios prioritarios. Y no, la línea de tren pasa efectivamente por el sitio prioritario, no por la mitad de los Altos de Cantillana, pero pasa en la zona de los Altos de Cantillana. No se va a ampliar la línea de tren en esa zona, es la misma línea de tren, lo mismo en un sitio prioritario de Cocalán. Y por lo tanto no es que estemos afectando, porque la letra D del artículo 11 señala que se debe someter a evaluación de impacto ambiental vía un estudio cuando existe la susceptibilidad de causar el impacto. Y no existía esa susceptibilidad, y es por eso que no correspondía que se sometieran a evaluación de impacto ambiental respecto a ese tema. Respecto a los reasentamientos, que era la otra razón, es porque se hace el análisis en función de la guía metodológica que hizo el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Cuando se debe someter a evaluación de impacto ambiental un reasentamiento, cuando existe un efecto significativo sobre los sistemas de vida de grupos humanos de personas. En este caso, en algunas partes del proyecto que decían relación con las cocheras, con la llegada a San Bernardo, principalmente con la llegada a San Bernardo, habían ciertas personas que iban a ser relocalizadas, todas las cuales vivían en un predio que era de un particular, que eran arrendatarios, y se hizo un análisis y cumplían los requisitos para definir que eran un grupo humano sujeto a la característica del
letra C del artículo 11 y del Reglamento de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto es que tenían un sistema de vida común, que tenían costumbres culturales comunes, que tenían un sistema económico común. Y esos fueron los criterios que definitivamente no se cumplieron, y por eso que EFE señaló que no concurrían esos requisitos, y es por eso que también lo señaló el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, así lo entendió. Ahora bien, y respecto a la inexistencia de fraccionamiento, porque ese es el tema importante que hace relación con el otro nivel de impacto, que es lo que señala EFE. Y tiene que ver esto mucho con la cultura institucional de cómo ha funcionado EFE. Lo que señaló EFE es que tiene un subproyecto durante la evaluación ambiental que busca la reparación de confinamiento de 300 kilómetros de vía y construcción de 500 kilómetros de nuevo confinamiento, y que tiene un plan trienal, y que esta es una actividad habitual. Y sobre esa base se desarrolló la evaluación de EFE. ¿Qué es lo que dijo? Miren, habitualmente EFE, en función de su ley orgánica, está obligada a confinar su vía. El artículo 44 de la Ley Orgánica de Ferrocarriles del Estado establece el deber de EFE de cerrar la vía y de confinar la vía. Y EFE lo hace permanentemente. EFE lo que permanentemente hace es cerrar, establecer cierro a la vía, construir pasarela, en algunos casos cruces bajo nivel, tiene un contrato a 15 años en que incorpora obras de rehabilitación y de mantenimiento. Si hay cruces ilegales, acá se habló de los cruces irregulares, hay cruces todos a nivel, algunos vehiculares, otros peatonales, no muy sofisticados, debemos decir, no muy seguros, pero se hacían cruces irregulares, tiene la obligación de cerrarlos, y los cierra, porque ustedes pueden imaginar lo que significa que no se cierren permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que señala EFE? Son proyectos independientes. ¿Por qué? Porque EFE necesita cerrar la vía para tener un buen estándar de servicio y de seguridad. Debo decir que cerrar la vía y desnivelarla, efectivamente también generó una ventana de oportunidad para poder desarrollar este proyecto Rancagua Express. Y es por eso que terminan desarrollando juntos. Porque EFE decide, dice, acá hay un problema, se mueren en EFE, en la línea de ferrocarriles, del orden de 272 personas desde el año 2009. Dijo, hay una política central de cerrar la línea. El lugar donde más existe accidente es el tramo Santiago-Nox, y por lo tanto es un deber de hacer este confinamiento y estos pasos a diversos niveles. Y lo ha hecho por tiempo. No todos han sido hacer pasos bajo nivel, pero se han hecho mantenimiento de vía, y hay convenio con los alcaldes del año 2005, del año 2003, permanente de colaboración para hacer la mantención de los pasos, para hacer la luminaria de los pasos. No se construían en esa época muchas pasarelas, ahora se están construyendo pasarelas. Efectivamente, se ha seguido conversando para mejorar las pasarelas. Bajo ese criterio razonó EFE. Yo tengo que construir pasarelas, porque si tengo que confinar la vía, tengo que construir pasarelas. Siempre tengo que construir pasarelas, no debo someterla a evaluación de impacto ambiental. Cada pasarela que debo construir se debe someter a evaluación de impacto ambiental. Cada vez que el Serviu o el Ministerio de Obras Públicas decide hacer un paso bajo nivel respecto de un camino o una carretera para mejorar la conectividad vial, debe someterse a evaluación de impacto ambiental, ellos entendieron que no. Estamos claros, aquí hubo una actividad bastante más intensa, de desarrollar varias pasarelas y de desarrollar varios pasos bajo nivel al mismo tiempo para generar este confinamiento. Pero EFE razona sobre la base de su actividad diaria. Cuando desarrolla estos proyectos, aprueba el proyecto de confinamiento, aprueba los recursos para confinamiento, nunca pensó que eran actividades que debían someterse a evaluación de impacto ambiental. Por eso que siempre lo señaló como subproyectos independientes. ¿Por qué? Porque para desarrollar su actividad, para cumplir su deber legal, tiene que desarrollar ese tipo de actividades. Lo que está haciendo desde la perspectiva de EFE era cumplir su deber legal, evitar accidentes y evitar problemas de seguridad a sus trabajadores y a las comunidades aledañas. Efectivamente, comunidades aledañas no estuvieron de acuerdo con ese criterio, debo decirlo, pero eso no quiere decir que en este caso hubo una intencionalidad de fraccionar proyectos para eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental. Este es un contrato del año 2005 que se refiere a rehabilitación y mantenimiento de líneas férreas en 4 zonas, entre las cuales está Alameda Chillán, en que EFE viene habitualmente desarrollando estas actividades. Cuando le roban los cables a EFE que hacen el confinamiento, tenía muchas veces que volver a reponerlos, o cambiaba el estándar en función de cómo iban cambiando las necesidades sociales. Efectivamente, acá hay una renovación del sistema con un upgrade fruto de lo que está pasando en la ciudad. Efectivamente requiere un mejor estándar de seguridad,
requiere un estándar más alto. Es mejor desnivelar los pasos. Pero ese fue el estándar bajo el cual operó F. No operó jamás bajo el estándar de que estaba tratando de eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y por lo tanto, no es posible que en este caso concurra el requisito del artículo 11 bis de la ley 19.300, que requiere, para poder definir que existe un fraccionamiento ilegítimo, porque la ley no es que prohíba todo fraccionamiento, toda división de proyectos. Dice, los proponentes no podrán, a sabiendas, fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Fue la intención de F eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental? Toda la información que yo tengo es que lo que F hizo cuando presentó este proyecto de esta forma fue seguir haciendo lo que él entendía que era su deber y que debía hacer. Que se generó una ventana de oportunidad para poder desarrollar, fruto de ese confinamiento, paralelamente, porque en principio pensaba que podía ser por etapas, el proyecto Santiago Express. Sí, es cierto. No lo vamos a discutir, ya se dijo, está en construcción, está avanzado, los señores ministros, si lo desean, podrán ir a verlo. Y se han ido construyendo las pasarelas, se han ido construyendo los pasos bajo nivel, se han ido conversando también con vecinos para ir mejorándolo, para poner ascensores, para que estos ascensores incluso no sean cerrados, sino que sean visibles, tratando efectivamente de que esas pasarelas sean lo mejor posible. Y lo más probable es que cuando se termine este proyecto pueden surgir necesidades de otras pasarelas o de otras actividades de mejora. Cada una de esas pasarelas deberá someterse a evaluación de impacto ambiental. ¿Constituye una modificación a la vía o constituye una mejora respecto de las comunidades aledañas? ¿Cuál es la fina distinción que tenemos que hacer? Para F siempre fue que esto era una mejora respecto a la calidad de vida de las comunidades aledañas. Mientras mejor hago las pasarelas, estoy mejorando la calidad. Y no hacen, por lo tanto, un secreto esta firma de un convenio entre los municipios, el intendente y F respecto de medidas mitigatorias. Nunca dicen de medida de mitigación ambiental, son medidas mitigatorias porque hablan de las pasarelas. En general, muchas de las actividades que se señalan en ese convenio ya estaban incorporadas, se habían señalado. Otras son que no tienen nada que ver con el proyecto, otras son responsabilidades del Servio, otras son responsabilidades del gobierno regional y otras son responsabilidades de F. Pero razona sobre ese criterio. Hay un deber continuo de mejorar la accesibilidad de las personas, de modo que rehabilitación de la línea, mejora de la línea, en un tren que antes de este proyecto llegó a tener un tránsito de hasta 6 trenes en promedio. Lo que me señalaban los expertos de F, cada 6 minutos llegaron a pasar trenes en los mejores tiempos de F hace algunos años atrás, no tantos años atrás, vamos a llegar a 4 en promedio, a veces más, a veces menos. No es que sea no, pero con un mucho mejor estándar. Y la idea es que efectivamente las personas no deban estar sometidas a estos riesgos. Y por lo tanto, se cumple el requisito a sabiendas, en nuestra impresión es que no se cumple. Señor presidente, no quería dejar de pasar la posibilidad de explicar los temas de fondo, pero sin perjuicio yo creo que no es necesario que este tribunal se remita a estos temas, porque creemos que estos recursos deben ser rechazados por distintas razones. Primero, respecto del reclamo presentado por las personas vinculadas al grupo Los Sin Tierra, el grupo ha llegado a Los Sin Tierra, que son 4 los recurrentes. Yo debo decir que yo concuerdo plenamente con el alegato de mi distinguido tocayo en este caso, pero incluso si el Tribunal Ambiental, este ilustre tribunal, no estuviera de acuerdo, yo quisiera seguir el razonamiento del Tribunal Ambiental en el fallo que se pronunció sobre la inadmisibilidad. ¿Y qué es lo que dijo el Tribunal Ambiental? Señala lo siguiente, señala en su considerando sexto, en la resolución de fecha 10 de septiembre, dice, permítame leer, que por consiguiente no es efectiva la alegación del recurrente de que no se han cumplido los requisitos para que opere dicho silencio, volvemos al tema del silencio administrativo, por falta de certificación, puesto que el oficio ordinario 141.070 de 4 de julio de 2014, dirigido al director ejecutivo del CEA a este tribunal, debe ser considerado como una certificación del silencio, atendida que en él dicha autoridad informó que a la fecha de la solicitud no habían sido resueltas las reclamaciones deducidas. Yo quiero decir, no es que yo esté de acuerdo
porque más bien concuerdo con la tesis del SEA. Pero si seguimos la tesis de este Tribunal Ambiental, el silencio administrativo se produjo el 4 de julio del año 2004. Debemos preguntarnos entonces cuándo se produjeron o cuándo se interpusieron los recursos. El 2 de junio del año 2014, un mes antes. ¿Es posible que este tribunal haya tenido competencia para resolver de este recurso? En nuestra opinión, es imposible. Es como pensar que vamos a apelar de una causa antes que se dicte la resolución. En nuestra opinión, señor presidente, este tribunal carece de competencia para conocer de esta causa y de este reclamo, y por lo tanto este reclamo debe ser desechado en todas sus partes, sin siquiera entrar a discutir las razones de fondo. En nuestra opinión, la incompetencia es palmaria. El artículo 17, número 6, señala que se reclama respecto de resoluciones del director ejecutivo. Un subsidio podrá ser del certificado de silencio administrativo, pero incluso siguiendo la tesis de este tribunal ambiental, el certificado no existía. Y por lo tanto nos parece muy difícil que pueda entenderse que este tribunal es competente en dichas circunstancias. Si el tribunal aún así discrepara de nuestra opinión, que uno nunca sabe, es muy probable que puedan ocurrir ese tipo de cosas, nosotros estimamos que el procedimiento se encontraba válidamente suspendido, y acá hay, en nuestra opinión, dos razones, aparte de las alegadas por el abogado del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Por qué estimamos que no procede, que procede en este caso a aplicar, o no procede a aplicar el artículo 54, en cuanto se encontraba suspendido el procedimiento administrativo? Y el tribunal estimó que no procede, perdón, ahí está la cita de la resolución del Tribunal Ambiental. Y acá hay dos razones. El tribunal estimó que no procedía a aplicar el procedimiento administrativo porque la acción jurisdiccional, el recurso de protección de su oportunidad, no había sido interpuesta por el mismo reclamante. Y desechó la opinión del SEA, latamente desarrollada por el señor Naranjo. Pues bien, nosotros solamente queremos hacer presente que las mismas partes que son parte de este procedimiento administrativo eran parte de ese recurso de protección. Se habían hecho parte los mismos reclamantes, don José Antonio Ávila Ramírez, don Raúl Armando Prieto, doña Margarita del Carmen Huenchupán, porque lo que ha hecho en general la estrategia de las distinguidas profesoras, que son nuestras contrapartes en este caso, es utilizar toda vía posible de reclamación en vez de definir cuál es la vía correcta. Y en nuestra opinión, señor presidente, esa no es una forma adecuada de litigar, porque se debe respetar el procedimiento administrativo. ¿Y qué es lo que dijo la Corte Suprema? No solo respaldó la tesis general del excelentísimo tribunal del último año, que ha ido reconociendo la competencia de este tribunal ambiental respecto de los contenciosos administrativos ambientales, evitando pronunciarse por la vía cautelar, sino que se pronunció sobre el tema de la reclamación administrativa. Dijo, es precisamente esta última situación la que se ha concretado en la especie según lo revela el mérito de autos. Y se dejó así asentado en el motivo 9 del fallo en examen toda vez que existen reclamaciones administrativas pendientes de decisión ante el director ejecutivo del SEA, suspendidos solo por la interposición de la acción constitucional. Por lo tanto, no somos nosotros los que han señalado, no somos nosotros solamente que la acción o la acción del SEA se encontraba suspendida, que el SEA estaba inhibido de pronunciarse. Fue la excelentísima Corte Suprema. Y eso no quiere decir que desconoció la competencia de este tribunal. Volvamos acá, Napoleón, calma que vamos rápido. Terminemos el procedimiento administrativo en todas sus fases, posteriormente sigamos a la sede administrativa del Tribunal Ambiental. Tiene 5 minutos pendientes. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a los terceros coadyuvantes, tenemos dos temas relevantes que se presenten. Uno, en nuestra opinión, señor presidente, creemos que no tienen nada que hacer en esta causa. Su reclamo no dice relación con los temas que estamos discutiendo en autos. Sus observaciones no tenían que ver con esto y, por lo tanto, no entendemos que pueda este tribunal extenderse a todos los temas de la resolución de calificación ambiental cuando el reclamo se refiere a las observaciones del 19 número 6. Y nuevamente, al momento de presentarse no habían nacido las competencias del Tribunal Ambiental porque el procedimiento estaba suspendido y además quisiera decir que
no era competente y estaba suspendido por la propia situación de la reclamación judicial interpuesto. Debemos decir que respecto a la invalidación, además, habían reposiciones pendientes. Respecto de los reclamantes, solo quiero tocar un tema. No quiero entrar en el detalle del interés académico, quiero decir dos cosas. Uno, habiendo un procedimiento de reclamo judicial, en nuestra opinión, prevalece respecto de la invalidación y así lo hicimos ver en el téngase presente. Pero segundo, debemos hacer un análisis en concreto de cuál es el interés real de las reclamantes, las profesoras que han reclamado, distinguidas profesoras por lo demás. ¿Es un interés directo o es un interés de parte? Ellas son abogados de parte. Y creemos que se le hace un flaco favor al ejercicio de la profesión, que cuando un abogado es un abogado de parte, cuando tiene un interés fiduciario con sus clientes, tenga que reclamar intereses ajenos a ese interés para poder obtener una vía procesal para llegar a una decisión que convenga a sus clientes. Yo también he hecho clases de Derecho en la Universidad de Chile por muchos años y no se me ocurriría señalar que vengo a alegar acá en mi calidad de profesor, porque el interés es el de mi cliente. Y podría pasar algo terrible, señor presidente, en esta situación. Imagínese que mi cliente llega a un acuerdo con las partes. Y llegamos al acuerdo y se termina el juicio. Y yo digo, no, el interés académico hace que sea muy importante la reclamación que estamos interponiendo. ¿Cree eso posible? En mi opinión, no. No porque se genere conflicto de interés, porque se genera, evidentemente, porque el interés predominante es el interés fiduciario. Y este análisis debemos hacerlo en concreto, no en abstracto. No es un interés abstracto, académico, es en concreto a la causa. Las profesoras son las que han asesorado a los reclamantes en el recurso de protección, han asesorado a los reclamantes en el recurso jerárquico ante el director ejecutivo de la CONAMA, el cual cuenta con un timbre de las clínicas jurídicas de la Universidad de Chile, donde se lleva este curso y donde señala los mails para ser notificados. Y todos los antecedentes son los de la clínica jurídica de la Universidad de Chile. Y, por cierto, posteriormente presentan un reclamo administrativo, un reclamo en función del artículo 16, y luego del número 6 del artículo 17, y luego una solicitud, un reclamo en función del número 8. No tiene ningún sentido. Lo que corresponde, señor presidente, es definir cuál es el interés real y directo que tiene. Y es por eso que nosotros estimamos que deben ser rechazadas las reclamaciones, porque este tribunal, en realidad, en función de su mismo criterio, no es competente. Si así no fuera, es porque estaba suspendido válidamente, según ha dicho la propia Corte Suprema. Y tercero, la invalidación es porque no existe un interés legítimo respecto al cual puedan estas partes concurrir. Y por último, señor presidente, hacemos presente que la evaluación se hizo correctamente, con apego a derecho, y que en ningún minuto se infringieron las normas, como ya he señalado. Por lo tanto, creemos que estos reclamos deben ser rechazados todos con expresa condenación en costa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor abogado. Consulta, ministra. Para los abogados de los reclamantes, se han mencionado algunas denuncias que ustedes hubiesen interpuesto en la Superintendencia del Medio Ambiente a propósito del fraccionamiento. Quisiera saber cuál es el estado de esas denuncias. Gracias por su pregunta. La verdad, yo también quisiera tener información de la Superintendencia del Medio Ambiente acerca de las denuncias, pero no es posible porque todavía están en estado de investigación en que es reservado. Por lo tanto, me gustaría tener la misma información que tiene mi colega. Pero nosotros presentamos 2 denuncias el 2014 y todavía están en la etapa de investigación. Por lo tanto, no tenemos... Yo agregaría, señora ministro, que respecto a las que se mencionaron en el alegato, no corresponden a las denuncias presentadas por esta defensa. Seguramente pertenecen a otros terceros que, naturalmente, pueden haber ejercido el mismo derecho. Muchas gracias. Al abogado del Servicio de Evaluación Ambiental, usted mencionó que la calidad de interesado para solicitar la invalidación estaba relacionada con lo dispuesto en el artículo 21 de 1980. Quisiera saber si esa solicitud lo hubiese efectuado alguno de los ciudadanos que habían con anterioridad participado en la PAC, valga la redundancia. ¿Cuál es el criterio que está utilizando el SEA al respecto? Ministra, la verdad es que me muero en un aprieto porque esa decisión corresponde al director ejecutivo. Yo me remito, en este caso, a la situación de la causa. Probablemente, si los observantes PAC, y digo probable porque yo no puedo asegurar esta respuesta,
se sigue el criterio al tenor literal del artículo 21 de la edición de 1880. Y habría que ver si estos observantes PAC caen dentro de estas circunstancias. Si están dentro de estas circunstancias, probablemente, si es que cumplen los demás requisitos que exige la ley, por supuesto, es probable, insisto, es probable, porque la decisión no es de este abogado, sino que es del director ejecutivo, se habría dado curso tal vez a la admisibilidad. Mi pregunta no estaba referida a este caso en particular, sino a que usted en su calidad de abogado del CEA se ha visto esa situación en otros... No nos ha sucedido, Cristian. Y por último, una pregunta para el abogado de Ferrocarriles del Estado. Usted mencionó que en el caso del impacto ruido, efectivamente se hacía alusión a otro proyecto, y en ese sentido quisiera saber cómo podría la autoridad asegurar que esa medida, sin calificarla de mitigación, pero que tenía relación con este impacto ruido, se iba a realizar en el futuro. Si le entendí bien... No se hace cargo de otro proyecto, sino se hace cargo del ruido de la línea, señora ministra. Lo que ocurre es que la norma de ruido establece niveles de ruido aceptables, y por lo tanto esos niveles de ruido aceptables son para la línea, y por lo tanto es independiente de qué es lo que está circulando por la línea, va a tener que cumplir con esos niveles de ruido aceptables. Pero usted mencionó que en la adenda 2 había un impacto que tenía que ver con los trenes de carga. Y se pidieron que se analizara el ruido de los niveles de carga, de los trenes de carga. Y esos niveles de carga, se analizó el ruido, se entregó la información respecto del ruido de los niveles de carga que no son modificados por este proyecto. Este proyecto no amplía ni modifica los niveles de carga, pero se definieron los niveles, se definieron que los niveles eran aceptables en función de los criterios de la norma. Lo que estoy diciendo es que si hubiese a futuro una eventual modificación respecto al tema de la carga, se va a tener que analizar en relación a la información que se entregó en esta evaluación de impacto ambiental. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de la audiencia, se levanta la sesión. Muchas gracias.